Grabando. Brujima Bahín, bienvenidos todos, Shabua Tov, nuestro segundo ciclo de cordobeses súper ilustres. Bienvenido, Rabino Marcelo Polaco. Muchas gracias, es verdad que son súper ilustres. Le pusimos nosotros de pura cepa, es el segundo ciclo, como decía el negro recién. La verdad que desde el Centro Unión Israelita y también desde el Maccabi Noar estamos organizando ya esta segunda fase de este ciclo así de cordobeses de pura cepa. Recuerdo que el pasado, para rememorar, lo habíamos hecho con André Fassi, con Lucas Salim, con Miguel Clarial, Liliana González, Juan Carlos Macei. Fue un programa hermoso y hoy empezamos el segundo ciclo de estos, de los varios que estamos haciendo de Zoom distintos, y vamos a tener, fíjense qué hermoso programa para toda la semana a las 7 de la tarde. Mañana nos vamos a encontrar con Rebeca Bortoleto. Así que una matriarca de los medios, así le pusimos por matriarca de Rebeca. Y eso es el lunes. El martes nos vamos a encontrar con Jaime Díaz Gavier, uno de los jueces realmente de mayor preponderancia en Córdoba, con quien gracias a ese tribunal Menéndez pasó sus últimos años en prisión como correspondía. Después el miércoles vamos a tener al Pichi Campana, vamos a hablar un poco de deporte y también de política, una de las figuras grandes del básquet cordobés y nacional, de hecho. Y el jueves lo vamos a terminar con Jan Maggi. ¿Se acuerdan? Los que no conocen a Jan Maggi, es este tipo divino, sensacional. El miércoles se va a estrenar en Netflix un documental sobre la vida de él, que lo hace Juan José Campanella, nada más, que se va a llamar El Límite Infinito. Así que si no saben quién es, no se pueden perder el cierre de esta semana. Y hoy tenemos el gustazo de tener entre nosotros, ya como familia ampliada, al doctor Enrique Orchansky. Presentar a Enrique, por un lado es muy fácil y por otro es muy difícil, pero dijimos, en vez de presentarnos nosotros, démosle una linda sorpresa de entrada. Y Enrique nos va a contar quién sos vos, esta persona que ahora le vamos a pasar el micrófono y la pantalla. Wow. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me sorprendió el llamado de Marcelo hoy al mediodía para invitarme a esta particular situación de presentarlo a Enrique, que para mí no es el doctor Orchansky, sino que es mi amigo Enrique. Por eso me cuesta presentarlo a todos los demás como lo que corresponde en este evento, como un doctor pediatra reconocido por sus capacidades y habilidades como médico, pero fundamentalmente por su calidez humana, por la sabiduría que demuestra todas las semanas en los medios, con toda la gente que atiende, con los chicos que lo quieren tanto. Pero bueno, yo creo que esto es conocido por muchos de ustedes y a mí solo me gusta hablar o decir, ya que me han invitado, de la amistad nuestra, de las cosas que hemos compartido, del tiempo que hemos pasado juntos, de las cosas que hemos construido. Me gustaría, si es factible, compartir una foto. No sé si puedo compartir pantalla. No, veo que no. Ya te habilitamos un segundito. Gracias. Porque hemos hecho con Enrique y con Gaby, hemos construido, a él le gusta Serrat, a mí me gusta Dylan, pero creo que parafraseando a su gran amigo, Joan Manuel, hemos hecho camino al andar, y en ese andar hemos recorrido muchas cosas, y a mí me gustan algunas imágenes, que me gustaría una sola. Ahí está, Diego, ahí podés hacerlo. Muchas gracias. Y esta es una foto que él recordará, nos hemos sacado hace algunos años, en que entre otras cosas compartimos jabones, habitaciones y partidos de fútbol en que tuvimos que sacar la manito de ahí para poder seguir adelante. Yo no tengo mucho más que decir, que tengo el placer, el orgullo, el honor de todas las palabras estas que uno suele decir, de que Enrique es mi amigo. Por suerte no ha sido mi médico. Y es realmente un gusto, y agradezco a Marcelo que me haya invitado a esto, a poder presentarlo, que para mí es un enorme placer y todo el afecto y el cariño. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ahora lo vamos a escuchar a Enrique.
Gracias, gracias Diego. Bueno, Enrique, podés devolver gentilezas a tu amigo Diego. Difícilmente pueda. La verdad, una sorpresa enorme. Y cómo se devuelve el afecto, con afecto. Un abrazazo. Y algún día que en otro tipo de reunión menos pública aclararemos lo de sacar manito de ahí. Pero los amigos no se explican, los amigos se disfrutan. Y gracias por esta reunión y por esta sorpresa enorme de que Diego, que es un tipazo, haya tenido ese tiempo y esa grandeza de participar. Vale, pero todavía estoy tomando aire. No hay problema, no hay problema, toma aire, respirá. En realidad la culpable, la responsable a nivel intelectual de que te sorprenda tu amigo Diego fue tu esposa. Así que Diego también no fue idea mía, fue idea de Gaby. Así que a ella las quejas. Bueno, la verdad Gaby que a es nosotros nos gusta... responsable de muchas cosas. Totalmente, totalmente. Nos gusta empezar así, poniendo contentos... Ahí está Gaby. Gracias, Gaby. Poniendo contentos a nuestros invitados. En realidad vos no sos invitado, sos de la casa, pero no importa, hoy estás como invitado. Y lo que queremos hacer con vos, que nos resulta realmente fácil, es charlar un rato informalmente sobre algunos temas que nos parecen relevantes, que en última instancia son todos los que vos ves todos los días. Yo pensaba hoy, bueno, el negro recién comentaba, antes de que empecemos a grabar esta sesión, algo de los mitos, porque hoy habías publicado en La Voz, como solés publicar, un artículo explicando algunos de los mitos que se vienen con el invierno, como Sí. esto de que es un mito que andar descalzo te resfría, o es un mito, no sé, que abrigarte te protege de las enfermedades. Bueno, cada uno tiene su... Ahora, es increíble, y esto quiero como para abrir así, tranquilos, es increíble la cantidad de mitos que rodean el tema de la salud. Así como, viste, en las tradiciones religiosas también, vos escuchás como sabiduría recolectada, como que vos decís, wow, esto es así porque me lo contó el abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, y termina siendo mentira. Entonces, ¿cuál es tu rol en esto de desmitificar en el sentido más lindo del término? Porque hay mitos que hay que conservar, pero los que son mentira y hacen mal, ¿cómo hacemos con eso? Y yo trabajo con chicos, entonces mi principal tarea es ponerlos a salvo aún de su familia. Entonces, algunos mitos son peligrosos. Algunos mitos hemos superado ya en una generación el famoso mito de la aspirina, de la aspirineta. Los que tienen menos 40 han sido consumidores absolutos de aspirinetas y eso causó mucho daño. La aspirineta se daba porque sí. Si tenías fiebre, si estabas cansado, si estabas triste, si estabas enojado para que durmieras mejor, si no te sentías bien, si te sentías bárbaro, para que te quedaras quieto. Y bueno, y se causó mucho daño. De todos modos, ¿quién es la medicina, o por lo menos lo que yo intento hacer, para barrer con todos los mitos, y más que mitos, toda la construcción social que se ha hecho en torno a la salud? Que las sociedades se cuidan solas. Y los médicos estamos para los que se han caído muy en la banquina, los que se han bandeado mucho, los que realmente uno podría, desde algún conocimiento tal vez basado en la ciencia, tal vez basado en la evidencia, pero no todos los mitos son malos, no, definitivamente. Claro. Y la medicina actual, por lo menos la pediatría actual, lo que se llama la pediatría ampliada, está incluyendo mucho de esto, mucho de la construcción social, mucho de la construcción familiar, que tiene mucho de verdad, porque hay algunas cosas que quedan en la historia y que quedan porque algo de verdad tienen. Y lo que puede causar daño, bueno, uno levanta la mano y dicen, ya con los zapatos, déjelo que ande descalzo, no pasa nada. O que se ensucie un poquito también, ¿no? Perfecto. Es cierto, hay como, a veces, bueno, todos los que somos padres, yo ya no tan chiquita, ¿no? Igual que la tuya menor, pero esto de que a veces teníamos o tenemos, y me parece un tema que a mí me encanta escucharte, porque te escuché hablando de este tema, tenemos como un
cuidado exorbitante a que nuestros hijos, no sé, sufran, pero un segundito. Y eso termina siendo tan contraproducente que es bueno que vos ahora nos lo clames así en voz alta. ¿Tenemos que dejar que sufran un poquito o no? Mirá, yo estoy entendiendo, es tan difícil comprender la infancia, porque la infancia es un colectivo, y es mucho más fácil comprender un niño de a uno que el plural, los chicos, el conjunto, las infancias. Es tan difícil definirlas porque son tan diversas, hay tanta variabilidad, hay tanta diversidad, que curiosamente, si uno se pusiera a describirla nada más que la población de Córdoba, encuentra 1000 categorías, 1000 diferencias, millones de... A ver, no se puede generalizar, pero sí se puede generalizar en que tal vez los cordobeses estamos criando a nuestros hijos de dos maneras muy genéricas. Una es el 30% de la población que vive en situación de pobreza y que los cría como puede, con lo que puede y con lo mejor que puede, y esta pandemia la está poniendo en evidencia de una forma brutal. Y curiosamente, el resto, el que tiene una casa, que tiene comida, que tiene posibilidades, que tiene conectividad, que tiene algún recurso y algún trabajo que todavía puede ejercer, estamos educando infancias cómodas. Esto no es una definición mía, yo la tomé de autores que están desarrollando este concepto profundísimo de una palabra tan común como la infancia cómoda, a partir de la promesa que les hacemos de que sean felices. Por supuesto que ningún padre va a pretender que su hijo sea otra cosa que feliz. Si un padre pretende otra cosa hay que ponerlo preso. Pero, declarada la felicidad, otra cosa es cumplir. Y si uno les promete a los chicos que van a ser felices todos los días, ellos inmediatamente se van a plantar frente a nosotros diciendo, acá estoy, haceme feliz. Y la felicidad, convengamos que es una palabra tan difícil de abarcar, tan difícil. La felicidad es un airecito que nos pega de vez en cuando en la cara cuando estamos distraídos. A ver, la felicidad, por ahí la entendemos los que somos más 60, como una estabilidad, como una seguridad, como la ausencia de enfermedad, como la salud de nuestros hijos. Pero además, no podemos prometerle a un chico que sea feliz porque él confunde inmediatamente eso con entretenimiento. Entonces, no tienen que estar entretenidos, tienen que estar entretenidos todo el tiempo, y eso es llenar todos los espacios vacíos de entretenimiento, no necesariamente jugar. Y por otro lado, que no sufra. Y la intención es buena, ¿no? Es como ir caminando con ellos y de pronto ver una piedra grande en el camino, y uno, para que camine mejor, le saca la piedra. Y más adelante le saca otra piedra, y después le saca las piedras más chiquitas. Y cuando sacó todas las piedras, eso no es un camino. A ver, tiene que tropezar en la medida que no se lastime para siempre. Tiene que sufrir en la medida que ese sufrimiento no lo lastime para siempre. La enfermedad es la mejor enseñanza de que el sufrimiento es parte de la vida. Un poco, no para siempre, no amargamente, no que cambie pero el sufrimiento es algo que le estamos ahorrando a los chicos con la mejor de las intenciones, y sin embargo los estamos privando, los estamos dejando muy solitos y sin herramientas para entender qué es lo que inmediatamente viene, porque cuando dejan el cole y bueno, ya sos grande, estudiás, trabajás, ¿qué vas a hacer? Y no saben lidiar con lo mínimo. A eso me refiero con infancias cómodas. Bueno, fíjate cómo, en mí, vos sabés que es fácil que las cosas me hagan un link con la cuestión del judaísmo, ¿no? Pero por suerte es como tan amplio que me hizo un link lo que decías con esto de que muchos de nuestros sabios en última instancia decían que nosotros tenemos que poner cómodos a los que están incómodos, que en este caso sería,
el 30% de los que están bajo nivel de pobreza, etcétera, están tan incómodos que nosotros tenemos que ayudar, en este caso de la tradición judía, pero también desde la medicina, a ponerlos cómodos. Y a los que están demasiado cómodos, ponerlos incómodos, ¿no? Para que salgan a veces de algunas burbujas de comodidad o de lo que vos decías recién, en términos de no permitir que se tropiecen ni con una mini piedra. Y esto me parece que es una tarea esencial, no solo de los médicos de los chicos, sino de todos aquellos que estamos en roles educativos, porque vos también sos profe en la facultad, y me imagino que este es un tema esencial de tus charlas o de tus clases. Definitivamente sí. Pequeños obstáculos, porque también está el orgullo de superar esos obstáculos. ¿Cuándo empieza el orgullo? ¿Cuándo empieza la verdadera valía? ¿Cuándo ellos miden su capacidad? Cuando saltaron obstáculos, no cuando les fue bien. Es decir, nadie aprende de la misma manera cuando te va mal que cuando te va bien. ¿Dónde está el aprendizaje? Doloroso, complicado, pero esto de pretender que no sufran es muy complicado porque es como si uno les quisiera menos, ¿no? Pero al contrario. Pero bueno, a ver, no hay padres perfectos, definitivamente no. Es lo primero que hay que declarar frente a cualquier auditorio. Hijos perfectos sí, pero padres perfectos. Hombre, en esta comunidad todos. Todos. Pero padres, a ver, la única definición que yo podría dividir es disponibles y no disponibles. Eso es. Disponibles y no disponibles. Y en la disponibilidad. Sí, perdón, Gaby. Enrique, Marcelo, hablando Sí. también para mí es fácil linkear con un autor respecto de lo que decías, Enrique, recién de esto de disponibles. Un autor que me encanta citar cuando estudiamos en distintos grupos es el rabino Harold Kushner. Muy conocido él por una obra que escribió a partir de la tragedia de haber perdido un hijo, ¿sí? de progeria. Y él decía de que los padres, relacionándonos con Dios también, los padres por ahí más que prometer esto de la felicidad permanente, lo que tenemos que comprometernos es que cuando nuestros hijos pasen por alguna circunstancia de dolor, de sufrimiento, no van a estar solos. Eso es todo lo que podemos comprometernos con ellos, a que no van a estar solos. Creo que tiene que ver con esto que vos empezaste a decir de disponibilidad. Impecable, impecable cita porque, al menos en mi experiencia de acompañar chicos con enfermedades crónicas, con enfermedades muy duras porque, a ver, uno las compara con 80 días de cuarentena, hay chicos que están años postrados en esta cuarentena permanente de la internación, de la enfermedad, de las palabras difíciles, de los medicamentos. Y algunos saben que van a andar bien y otros no. Y algunos se enteran rápido y otros les cuesta más. Pero la disponibilidad, estar al lado, hace la diferencia de cómo ellos viven su vida, dure lo que dure. Y esa diferencia es. Estoy recordando a algunos pacientes y es muy conmovedor porque son aprendizajes intransferibles. Y uno agradece tanto, y uno debería agradecer tanto, desafiando a los chicos. Yo creo que hay que desafiarlos, porque tal vez el valor de cada uno es contra qué rival juega. Ganar, a ver, que River le gane a un equipo de la C con la división inferior, y no van a disfrutar mucho el triunfo. No. Pero si River le gana al Barcelona, eso va a ser un festejo. Digo, ¿contra qué enfrentamos a nuestros chicos? ¿A quién le ganan? ¿A quién? En la parte pedagógica, y ahí se va a enojar Gaby porque me voy a meter en su terreno. ¿Cómo superaron? A ver, ¿esa nota es de ellos o lo hicieron para los padres? El estudio, ¿para quién? ¿Para su beneficio, por su interés, por su curiosidad, por su deseo de aprender, o para cumplir con el resto? Estoy haciendo lío con el cable. Yo creo que cuando los chicos se empiezan a apropiar de las cosas, empiezan a valorarlas, es cuando han tropezado un par de veces
y sí, van a afrontar de otra manera, con otro temple, con otro temple. Sin dudas. Otro de los conceptos que a mí me gusta, que te lo escuché en varias oportunidades, y me gustaría que nos des un par de párrafos al respecto, está en parte vinculado a lo que estamos hablando, es el tema de lo que yo llamaría la apología del aburrimiento. A veces vemos como una especie de obsesión porque los chicos no estén aburridos, y a veces los llenamos, ¿no? Y nosotros somos promotores muchas veces de eso, sin quererlo, también con buenas intenciones, los llenamos de actividades, los llenamos de pantalla, los llenamos de, no sé, de un minuto, no tienen un minuto sueltos o libres o aburridos. Y eso, correcto, me parece que, como vos lo decís, es bellísimo. Decilo. Te va a hacer mal leer tantos pediatras, leí otras cosas. El aburrimiento, desde el punto de vista, mirá por dónde voy a empezar, por lo neurológico. El aburrimiento está demostrado que es el principal estímulo neurológico para la creatividad. A nadie se le ha ocurrido la idea más brillante de su vida, sino cuando estuvo sin hacer nada. Por supuesto, la nada era una pausa entre trabajar y estudiar mucho y volver a trabajar y estudiar mucho, porque la inspiración te tiene que encontrar trabajando, porque la inspiración no aparece porque sí, la suerte hay que trabajarla mucho, pero esa inspiración, esta concreción, empieza en esos momentos en donde uno no tiene nada para hacer o aparentemente no tiene nada para hacer. Los chicos son tan plásticos en el sentido de, en muy poquito tiempo, se quedan aburridos, se acabaron la electricidad, se le acabaron las baterías y no tienen nada para enchufar. Y dos amigos se encontraron y encontraron dos maderitas y se pusieron a jugar. Y esas maderitas de pronto se transformaron en dos automóviles. Y uno corría al otro y el otro lo corría a uno. Y de pronto eran pistolas. Y uno lo corría al otro y lo mataba y resucitaba, por supuesto, porque en el juego se puede hacer lo que quieras. Y de pronto era a la inversa, y de pronto dejaban las maderitas y habían inventado un argumento, habían inventado un juego, y habían recuperado la capacidad perdida de los chicos, que es jugar. Porque jugar es inventar, no repetir reglas de un juego inventado por otros. Y ese juego, ese invento, ese protagonismo, el poner el diálogo, poner el argumento, cuándo empieza, cuándo termina, cómo se va a desarrollar, qué voz le voy a dar a este personaje, fue creatividad pura, fue imaginación. Y eso es lo que a veces en otras instituciones se pide. En grupos de liderazgo se pide imaginación, se pide creatividad, el colegio pide lo mismo. Sin embargo, cuando los chicos tienen tiempo libre, en lugar de aburrirlos, positivamente los ponemos en posición pasiva, a recibir argumentos ya escritos por otro, escritos por alguien tal vez adulto, que no necesariamente coincide con su cabeza. Creo que una de las grandes inversiones del siglo XXI es un rato al día aburrirlos. Aburrirlos premeditadamente, sabiendo la intención positiva que esto tiene, no castigarlos con el aburrimiento, sino ponerlos en posición creativa. Y les van quedando un poco tiempo, porque la agenda, curiosamente frenada en seco por esta cuarentena, venía muy densa, ¿no? Piensen cómo todos los chicos empezaron en marzo, esas 2 o 3 semanas de clase, y ya todos tenían la agenda colmada. Todo el día de clase, y las extra clases, y las reuniones, y el club, y el sábado, y el domingo, y la agenda no da más. Y la agenda no da más. Por eso yo trabajo como pediatra, básicamente con chicos que no se aburren, chicos muy cansados. Claro. Me acuerdo que en una charla TED te escuché decir que un chico de 7 años, que fue fantástico, te dijo: estoy cansado porque ya hice todo lo que hay que hacer en la vida, 7 años. Exactamente. Fue así, ¿no? O sea, es tragicómico. Exactamente, me sorprende tu memoria. Lo traían porque estaba triste, estaba triste. Y efectivamente se sentó en el consultorio y él no me miraba, él miraba lejos. Él sabía que íbamos a charlar un rato porque yo lo atendía desde que nació, y él en algún momento me enfocó y me dijo:
no tengo nada para decir, yo ya hice todo lo que hay que hacer en la vida. Yo ya fui a Sí. jardín de 2, jardín de 3, jardín de 4, jardín de 5. Ya fui a primer grado, ya sé leer y escribir. ¿Qué más hay que hacer? Increíble. Por ahí uno sonríe y por ahí uno se angustia de pensar de que él podía tener una mirada parecida a un jubilado sentado en una plaza. Claro. Es decir, esto no es la sensación de que hasta acá llegó todo y él sabe todo, sino el cansancio, el hastío, el que había logrado en tan poco tiempo, en donde, bueno, de sus 7 años, hacía 5 que venía poniéndose guardapolvos. Es mucho, es mucho. Bueno, y eso está un poco vinculado también a esta cuestión, te diría, de cambio de paradigma de la niñez, ¿no? En donde antes los niños eran como medio de producción y hoy ya es como que, a ver, los niños es como que se integraban, históricamente estoy hablando, durante miles de años. Uno Sí. esperaba que crezcan, hacían el bar mitzvah, suponete que eran paisanos, y bueno, ya los integraban a la fuerza de trabajo de lo que sea el negocio, el campo, X. Ahora, esto que cambió por el rol de la mujer, por la ciudad, por la modernización en general, la revolución industrial, ha hecho que los niños queden en una especie de limbo en donde ya la tarea es otra, ¿no? Y ahí estamos tecleando porque es como que tenemos nuestras propias agendas así gigantes y de algún modo como que imitamos eso y lo llenamos a los chicos de una cantidad enorme de cosas. Y alguna vez te escuché otro concepto que a mí me resulta fascinante, que es el de que hemos armado como casas vacías o algo por el estilo, no me acuerdo si lo decías así. ¿Cómo Sí, es esto? el síndrome de las casas vacías empieza en el año 50, cuando la mujer empieza lentamente a incorporarse al ciclo laboral y abandona el hogar. Y el padre ya lo había abandonado para producir. ¿Para quién? Para sus hijos. Porque estamos hablando de buena gente que sale de su casa por muchas horas para trabajar por los chicos, para que vivan mejor. Y la mujer, con todo el derecho y con toda la capacidad, hizo lo mismo, un poco más tarde. Y llegamos al siglo XX, finales del siglo XX, madre, padre o quienes sean los que conducen ese hogar, fuera de la casa. En Córdoba un promedio de 14 horas por día fuera de su casa. ¿Y los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos? Y los mandemos a un lugar que estén tanto tiempo. Y de ahí la respuesta social del Ministerio de Educación de crear la educación extendida. Que estén mucho tiempo en un lugar seguro, en un techo seguro, en el cole. Yo me peleo con cierta gente, pero yo no estoy muy de acuerdo que pedagógicamente sea una razón válida que ellos estén muchas horas más, por lo tanto aprendan más, sino que fue una solución para las casas vacías, porque si no, ¿con quién se quedaban? ¿Con los abuelos? Si los abuelos seguían trabajando. ¿Con las tías? No, las tías estaban trabajando. Esto es curioso, es tan distinto en el interior del interior. Cuando uno se va a un pueblo en Córdoba, un pueblo en cualquier provincia, encuentra que la realidad es profundamente distinta. No solamente las distancias, sino el apuro y la gente disponible para cuidar chicos. Por eso esta obligatoriedad de la salita de 3 años ha enojado a mucha gente en el interior diciendo, no, 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 usted no me va a arrancar el chico de las manos. Y la ley salió interesante. La ley salió obligatoria para el Estado, para dar lugar a quien quiera enviar al chico a los 3 años, puede hacerlo. El Estado tiene la obligación. Ahora, la familia no tiene la obligación de enviarlo si va a estar mejor en su casa. Y las casas vacías empiezan a crear roles curiosos a la hora de definir una familia. A veces las familias son personas que comparten apellido, a veces no, con esto de las ensambladas, que comparten techo, pero no necesariamente que viven juntas. Porque las familias vacías cuando se vuelven a llenar, se llenan de gente muy cansada, con tarea a completar, cada uno con su bandeja cuando hay comida, cada uno en su pieza, cada uno en su pantalla, y la comunicación va quedando muy postergada, muy postergada. Volviendo a tu pregunta original, creo
creo que la cuarentena nos ha hecho un toque de hombros tan brutal. Primero nos demostró que lo que ordena el día de un chico es la escuela. La escuela, estoy hablando del genérico. La escuela dice cuándo hay que despertarse, a qué hora hay que desayunar, a qué velocidad, cómo hay que salir disparado para no llegar tarde, porque el tarde o temprano depende del horario del cole, no de mí. Claro. Cómo distribuimos a los chicos, a qué hora los vamos a buscar, qué hacen cuando salen del cole, cómo hacemos para que no se queden solos. Y de pronto frenamos todos y todos nos quedamos dentro de casa. ¿Y ahora quién ordena? Si no hay hábito. ¿Y ahora quién ordena a qué hora hay que almorzar? Y uno de los síntomas que a mí más me llamó la atención, primero en las teleconsultas y ahora en las presenciales que he vuelto a tener, es la discronía, la pérdida de la percepción del tiempo de los chicos. No saben a veces cuándo es de día y cuándo es de noche. Ojo, tienen ventanas y ven qué pasa afuera, pero ellos están con los horarios absolutamente cambiados. Y hay mucha enfermedad derivada de eso, ¿no? Se llaman a enfermedades por asincronía. Es muy curioso lo que nos está pasando. Y además los padres también, en parte lo charlábamos con algunos morim, se dieron cuenta de golpe la enorme tarea que hacen los morim todos los días, todo el día, los maestros, y eso también puede ser una buena, no buscada, ¿no? Pero una buena oportunidad para valorar más lo que a veces en esta época, ¿no? Que los padres a veces estamos porque yo también soy padre, pero como medio críticos de más a veces con los docentes, y le tiramos o tercerizamos un poco el rol de padres en la docencia, y eso también creo que la cuarentena lo puso así como muy, muy, muy de frente. Ahora hablabas del tiempo, y yo sé que dentro de algunas de tus particulares, no diría la palabra obsesión, sino colección, tenés como péndulos o cuerdas de péndulos, de relojes, de péndulo. ¿Qué es eso? Contanos. Son llaves de reloj de péndulo. Eso, llaves de reloj. ¿Y por qué? ¿Cómo se te ocurrió eso? Es parte de la obsesión de cada uno lo canaliza como puede, pero a mí me obsesiona detener el tiempo. Nada menos. Por supuesto que voy perdiendo, ¿sí? Voy perdiendo por goleada, pero detener el tiempo, ¿qué quiere decir? Yo descubrí que la forma más artística y genial de detener el tiempo es una fotografía. Ajá. Y por supuesto que la vida no es una fotografía, la vida es una película. Cuando uno creyó estar en foco, la vida siguió y uno ya está en otra escena. Pero hay ciertos fetiches que a uno le dan la ilusión de estar conservando el tiempo. O sea que las llaves de relojes de péndulo te da la ilusión de estar como frenando el tiempo. Le estoy poniendo palabras a algo inexplicable, por supuesto. El coleccionismo es algo ¿Y hace cuánto tiempo que las coleccionas? Hace tiempo. Yo te voy a decir algo. Sí. Lo único que Dios crea, de acuerdo al texto de la Torá, y que dice que es sagrado, que es el tiempo. Sí. ¿No? No es casualidad. Sí. En todas las culturas fue así. La anécdota griega más común es que los dioses del Olimpo vivían peleando. Y vivían peleando, pero con trompadas. No era que se ponían a discutir filosóficamente. Se pegaban duro. Y había uno con quien nadie se metía. Y era Cronos. Cronos, tal cual. Eso es verdad. Escribir en las memorias, escribir la historia de nuestro pueblo, escribir la historia personal, son formas también de conservar, y tal vez no de detener el tiempo, y ahora encuentro un verbo un poquito más apropiado, sino de no perder todo lo que se ha vivido. Y esto en nuestro pueblo judío es, esencial.
De hecho, te diría que otra de tus obsesiones, si yo no me equivoco, también tiene que ver con algo bello de la tradición judía, aunque todavía no lo has descubierto, tal vez hasta este preciso momento en el tiempo. A ver, Y que tiene que ver con tus famosas perinolas. sí, Porque le sí. cuento a todos los que nos están participando que el señor Enrique Orchansky también colecciona perinolas de diverso tipo y, bueno, en la tradición judía eso hace directa, así como link a Hanukkah, que es la fiesta de la luz. Sí, imagínate, si a ver, si tus obsesiones son la luz y el tiempo, pero qué genial. ¿Por Puede qué ser también perinolas? una casualidad, porque el objeto en sí, y estoy hablando de las antiguas, eran objetos únicos, porque no había fabricación en masa de las perinolas. Las perinolas era el juego más sencillo de la taberna en los países sajones, y las hacían los presos, y las hacían a mano. Entonces no Claro. había una igual a otra. Y era un dados que simplemente giraba lo suficiente y se apostaba. Y ese era el tiempo libre que tenía la gente entre embarcar en uno y desembarcar en otro barco, en salir a pescar o volver, en salir a la mina o volver. El objeto físico de la perinola es el azar girando, es el tiempo, es el aburrimiento, es el juego. Son muchas palabras de las que hemos estado hablando. ¿Sí? El Se objeto juntan es todas con la precioso, ¿eh? pediatría. ¿Sí? Tal cual. Acá tenemos como informantes que Ajá. nos van acercando inquietudes y quizás un aspecto que no tiene que ver tanto con la pediatría, querido Marcelo Polakov, sino quizás bueno, sí, con la adolescencia, la pubertad. ¿Qué otra cosa coleccionabas en estos tiempos donde lo que se colecciona son actos de consumo, que es exactamente lo contrario a lo que hace un coleccionista, ¿no? Que A ver. colecciona, atesora, Ujú. y que tenés publicado hasta un manual digital, que no tiene tanto que ver con los niños chiquitos, si podés acá ilustrarnos. Sí, lo Sí, sabemos, sí. sí, sí, sí. Yo quiero aclarar que todo el mundo es coleccionista sin saberlo. Mm. El que me diga que en su casa no tiene dos o tres objetos repetidos de distinta forma, Obvio. a ver, eh, eran objetos de afeitar, eran hojitas de afeitar. Y tal fue la obsesión en algún momento que yo dije, tiene que haber un catálogo de esto, porque hay catálogos de hojitas de afeitar que se han usado en distintos países, en Europa, en Norteamérica, y no había. Por lo tanto, fue mi primera publicación. Fue el catálogo para coleccionistas sobre hojas de afeitar argentinas, comercializadas acá en el país. Y se llegó a 1500 variantes. Aunque mucha gente que se acuerda de aquella época cree que había Legión Extranjera, Gillette y no mucho más que eso. 1500. Eh, Siempre se me preguntó, vos siempre usaste barba, ¿por qué hojitas de afeitar? Y yo le digo, las colecciono, no las uso. Ahora, ¿y qué fue y qué tiene que ver con tu familia para atrás, ¿no? Aquello que te llevó a ser médico. Que no había ¿Y médicos. por qué médico pediatra? Las dos cosas. Ah, eh, por casualidad, voy a ser absolutamente sincero. Yo quería ser arquitecto, como mi amigo Diego, Mirá. y estaba convencido que quería ser arquitecto. Es más, ya sabía qué quería diseñar. Pero resulta que estuve mal asesorado. Me enteré tarde. Porque resulta que soy daltónico. Hay muchos colores que yo no veo bien, o los confundo. Gaby sabe muy bien porque cada vez que yo tengo que presentarme delante de alguien, pregunto, ¿está bien o está mal? Es muy ridícula la combinación. Así es nuestra vida, así comienzan algunos días, ¿no?, de nuestra vida. Y si no, las chicas también, mis hijas, asesoran sobre los colores. Al no ver colores, alguien me dijo, ¿cómo vas a ser arquitecto y no vas a ver colores?
Mi amigo Diego y su esposa Suni me aseguraron de que eso no tenía ninguna importancia y yo podía haber sido arquitecto. Sin embargo, yo dejé mi vocación. Y como esas cosas ocurren, terminé el secundario y dije, ¿qué hago? Y me anoté en una carrera que estaba a mano. No me pregunten por qué, yo nunca tuve vocación de ser médico, jamás. No hay médicos en mi familia, creo que tampoco habrá. Me anoté y empecé a trabajar, a estudiar. Y empecé a estudiar de una forma muy bonita porque tal vez no sea la mejor profesión para ejercer, pero sí para estudiar. La medicina es, a ver, el estudio del hombre bajo aspectos fantásticos. Si uno se quiere alejar del músculo, del hueso y de cosas un poquito más escabrosas. Y la verdad es que estudiar medicina fue una de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida. Después había que ejercerlo. Y cuando tuve que ejercerlo, en los últimos años, en quinto y sexto año, en aquella época había 6 años, empecé a ejercer como practicante, como alumno practicante en un hospital de adultos. Y yo tenía que revisar esos cuerpos de adultos tan largos, que miden 1,80 m, 1,70 m, y que tienen, y que hablan. Y dije, esto no es para mí, esto no es para mí, esto es como demasiado. Me gustó mucho, pero no voy a ejercer la medicina. Y dejé, y abandoné, y me fui de viaje. Al tiempo volví de viaje habiendo gastado los pocos pesos que había llevado y dije, tengo que trabajar de algo. Y busqué trabajo y no encontré. Pero tenía un título y ahí me acordé que yo era médico. Y dije, bueno, mientras voy viendo, y faltaban 3 días para inscribirse en la última llamada a concurso para residencias médicas, y en el único lugar donde quedaba libre era en pediatría. O sea, fue Exactamente así. totalmente, mirá vos. Y ahora si volvieras para atrás no cambiás, pero ni loco. Jamás. En realidad me di cuenta enseguida, porque yo rendí, entré en la residencia, y el segundo día de residencia me adjudicaron 2 camas. Uno entra a un hospital y los novatos nos adjudican 2 camas de internación. Tenemos muchas actividades, pero eran 2 camas. Una, por suerte, estaba vacía, no había paciente. Y en la otra había una niña en recuperación que se estaba curando y estaba curando muy bien, había tenido una infección, pero ya estaba casi de alta. Yo tenía que hacer papeles, nada más, por suerte. Pero cuando me acerqué, en aquella época la internación conjunta con los padres no se podía, por lo tanto esa nena de 3 años, casi 4, estaba sola. Y hacía días que estaba sola. Y yo le estiré los brazos, ella me estiró los brazos, subió, me abrazó y apoyó la cabeza acá. Y el resto de mi día lo trabajé y lo escribí con ella en brazos. Entonces yo diría que la pediatría me eligió a mí, yo no elegí la pediatría. O sea que Así fue la ese historia. abrazo te acompaña hasta hoy, ¿no? Hasta siempre. Es, Enrique, claro. Enrique, Sí, muchos, la mayoría de los que estamos aquí somos o alumnos y o padres y o abuelos ya de nuestra escuela, en mi caso alumno y padre, y nos llega una pregunta que tiene que ver, que une por ahí la cuestión de este tiempo fuera del tiempo que está, o dentro del tiempo que está pasando la humanidad, tu área de conocimiento, y es cómo te imaginas, cómo prevés que será el retorno de nuestros hijos, nuestros nietos a la escolaridad, y especialmente si podés hacer una diferencia entre cómo prevés que va a ser para los niveles iniciales y para los niveles superiores. eh, me encanta la pregunta porque me encanta en medio de una pandemia estar hablando de volver.
no es, no es una cuestión menor esta. Podríamos estar hablando de cosas muy trágicas o de pérdidas enormes. Sin embargo, estamos ya vislumbrando el volver. Eso es lo primero que quiero celebrar. Segundo que quiero celebrar es que los chicos en general están a salvo del virus. No quedaron a salvo del aislamiento, no quedaron a salvo de la desconexión, no quedaron a salvo del desorden. Pero el retorno es difícil opinar. Los chicos se van a adaptar muy rápidamente porque tienen una plasticidad muy distinta a la de los adultos. Los chicos en 5 días, por dar una cifra muy bajita de días, van a creer que está todo bien, porque el pensamiento concreto, que es un pensamiento que se instala en los chicos desde que nacen y hasta los 9, 10 años, que es un pensamiento muy directo, que evita las abstracciones para evitar problemas. Ellos son muy concretos. El pensamiento concreto les dice, ¿puedo volver? Está todo bien. Por lo tanto, la distancia social, los barbijos, el cuidado del otro, va a ser muy difícil, de muy difícil aplicación. Hay otras experiencias que dicen que se ha priorizado grupos para que no pierdan tanto el año como los otros. Digo, no pierdan tanto de lo presencial, porque de lo virtual se ha trabajado en forma descomunal para que los chicos mantengan el concepto de conocimiento como un valor. Pero en lo presencial, los chicos van a volver y puede llegar a ser problemático porque la vuelta se está pensando, a diferencia del hemisferio norte, en el medio del invierno. Si los chicos vuelven en agosto, vuelven en las semanas sanitarias más complicadas de las enfermedades no coronavirus. Por lo tanto, si yo tuviera algún tipo de sugerencia, si alguien me preguntara milagrosamente qué opino yo, y a mí me encantaría que volvieran en primavera. ¿Por qué? Porque si ya se ha hecho este esfuerzo tremendo de soportar el aislamiento y la desconexión presencial, mandarlos a la orilla en medio del invierno y en medio de un invierno muy ventoso que va a ser en Córdoba, con una sequía que ya empezó, y es mandarlo a que se enfermen y a complicar mucho el retorno, porque va a haber mucha ausencia, tanto de docentes, porque se van a enfermar los docentes también, como de los alumnos. Los alumnos se van a integrar enseguida, y vuelvo a decir, plásticamente yo confío mucho en ellos, porque ellos tienen una capacidad de adaptación fantástica. ¿Cómo se los va a tener quietos? ¿Cómo se tiene un GAN quieto? No existe. La definición de niño es moverse, jugar, tocar al otro, empujarlo, estornudar, toser y lejos del codo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser lo emocional? La primera maqueta que uno puede ver es la salida recreativa, la caminata recreativa, las primeras que han ocurrido. Hay muchos testimonios de chicos que han llegado y a los 20 metros o 30 metros de su casa se han vuelto porque les ha dado miedo estar fuera de su casa. Cuidado, las ganas de salir no necesariamente quiere decir la seguridad en salir. Y hay muchos que se quieren volver. Hay gente mayor que clama por salir, pero al ratito quiere volver y se vuelve mucho antes de la hora, de esos 60 minutos autorizados. Creo que son condiciones, yo no sabría imaginar el mundo del retorno, pero de una complejidad en donde todo el mundo va a tener que opinar. Van a tener que opinar los pedagogos, van a tener que opinar los administradores, van a tener que opinar el personal de limpieza, va a tener que opinar los sextos que no quieren perder totalmente su año, sexto grado, sexto año, primer grado, los chicos de primer grado. Esto me lo dijo un paciente de 6 años el otro día en el consultorio. Yo empecé el colegio, pero no tengo idea de lo que es el colegio. Claro. Él no tiene hábito de maestra, él no tiene el concepto de maestra, de tal. Él sabe que el mundo, él estuvo 3 meses frente a una pantalla y 2 semanas frente a la maestra. Entonces es muy, muy desigual eso, no hay experiencia.
pobres los que entraron en la facultad en el primer año. Están en una facultad y nunca estuvieron en una facultad, físicamente. Es muy complejo lo que me has preguntado. Pregúntame algo más fácil. Yo te voy a preguntar, para ir cerrando, porque ya son las 8, porque obviamente tus pacientes también son tus maestros. Y en los libros que has escrito también, y que seguramente estarás escribiendo más, siempre contás alguna de estas historias que te han conmovido. Y me gustaría que vayamos cerrando con un par de historias de enseñanzas que te han dejado algunos pacientes. Contanos, una o dos, no sé. La más curiosa fue un niño de 7 años que necesitaba su certificado de salud, un chico absolutamente sano, necesitaba su certificado de salud, y llegó al consultorio acompañado de los padres y pidió que yo firmara su certificado. Y yo escribí, me acuerdo, está sano, es bueno, acéptenlo, déjenlo entrar al cole, y firmé y puse marzo 2018. Y el que ya sabía leer, miró de costado y dijo, ¡ah, qué barbaridad, Doc! Marzo ya. Yo le dije, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y sí, yo el año pasado estaba en primer grado, mire, segundo, ya sé todo. Míreme el tamaño. Hace poco era chiquito y ahora ya soy grande. Más allá de la gracia, él me estaba marcando lo que decía mi bisabuela hace mucho tiempo. Todo va muy rápido. Lo curioso es que la infancia se está dando cuenta que las cosas van rápido. Y lo más emotivo para mí fue haber acompañado a una familia durante un tiempo, el padre cartonero y la madre con una enfermedad muy grave que la llevó a morir y a dejar 4 chicos solos sin madre. Pero el padre, con una honestidad brutal que me enseñó tantas cosas que yo no conocía de la pediatría, me pidió, Enrique, por favor, ayúdame con los chicos. No sé leer ni escribir, y quiero que ellos lean y escriban. Ahí ideamos varias cosas, y entre otras, fue que cada noche este señor, en la casilla donde vivía con sus 4 chicos, tomaba un libro y hacía que leía. Él no sabía leer. Él inventaba historias y ahí descubrimos que él tenía una imaginación, una capacidad y un relato que era delicioso. Y descubrimos que a los 6 meses el mayor ya leía libros y el segundo había empezado a leer libros. Y los 4 leían y estudiaban. Si eso no es enseñanza, si eso no es ponerse en el lugar de escuchante, de transformar el consultorio en un escuchatorio, de transformar la persona que va a recibir nuestro conocimiento en la fuente del conocimiento, yo creo que esos son los modelajes que agradezco que formen parte de mi pediatría. Qué bueno. Bueno, mirá todo lo que le debes a tu daltonismo mal interpretado. Bueno, querido Enrique, ha sido una alegría y un placer, como siempre, conversar con vos, de parte de todos los que estamos acá alrededor, los 125 pantallas que tienen mucha más gente alrededor. Te mandamos un enorme abrazo, gracias, y nos vemos con todos mañana para estar a la misma hora por este canal con Rebeca Bortoleto. Enrique, un abrazo gigante, gracias por estar siempre disponible, siempre disponible. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un honor. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta mañana a todos. Saludos. Chao. Hasta mañana. Shavuot Tov. Le abrimos el micrófono para que lo salude. Abrimos el micrófono. Everybody. Cada uno puede desmutearse, por favor, el que desee, para saludar a Enrique. Shavuot Tov. Buena semana para todos.